Me gustaría preguntarle al señor López Aguilar, agotada la vía diplomática, si Estados Unidos o la OTAN respondieran militarmente a esta invasión, ¿cuáles serían las consecuencias? No es la respuesta inmediata, pero las consecuencias son fácilmente predecibles, catastróficas. Estamos hablando de una potencia nuclear que se sienta como tal en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por tanto, hay que desactivar de entrada el potencial de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. El poder de veto de Rusia, sin duda ninguna, se va a emplear a fondo. Pero para que la OTAN se pusiese militarmente en marcha haría falta activar el artículo 5 del Tratado de Washington de 1949, que para que todos nos entiendan es el Tratado de Defensa Mutua. Y resulta que Ucrania no es miembro de la OTAN, por tanto no estamos en ese supuesto, no es fácilmente predecible una escalada militar. La primera respuesta tiene que ser la inmediata, que se activen las sanciones que por otra parte estaban ya consideradas, porque formaba parte de los escenarios. Y Putin ha mentido a todo el mundo. Hay que insistir siempre ante esta crisis que no tiene precedentes de la Segunda Guerra Mundial, como se ha dicho en estas últimas horas, que lo que una vez fue kremlinología ahora es exclusivamente putinología. Esa rama de la ciencia política que en los Estados Unidos se dedicaba a intentar estudiar cómo se comportaría el Kremlin, ahora lo único que concierne como problema principal es el comportamiento de un actor que tiene un poder imparangonablemente superior a ningún otro en la arena global. No hay ningún gobernante del mundo con un poder tan absoluto sobre el país más extenso de la Tierra. Y ha decidido, por tanto, una opción militar en la que ha engañado a todo el mundo. Engañó a Macron, visita reciente, engañó a Olaf Scholz, canciller alemán en visita reciente, y solo la inteligencia estadounidense predijo que este iba a ser el desencadenamiento. Ahora hay que activar las sanciones económicas durísimas, congelar todos los activos rusos en el mundo mundial, que como puede imaginar están presentes en Canarias, están presentes en todas partes. Ese dinero de procedencia ilícita, esa oligarquía rusa que se ha germinado al abrigo de Putin, debe ser castigada de inmediato. Impedir las transacciones financieras procedentes de Rusia, congelar inmediatamente todas las importaciones de Rusia, aunque tengan un coste también instantáneo para las economías europeas. Fíjese que Alemania ha decidido, el canciller, suspender el gasoducto Nord Stream con grave perjuicio para Alemania, pero es una medida inexorable teniendo en cuenta lo que está en juego. Y a partir de ahí, ver si toca a algún otro país que sí sea miembro de la OTAN, que eso sí significaría una escalada militar. Porque no hay que olvidar que Lituania, Estonia, Letonia son frontera inmediata de Rusia, como lo es Finlandia, que no es OTAN. Pero esos tres países bálticos sí están en la OTAN y tocarlos ya significaría activar el dispositivo militar. Vamos a ir desgranando todos estos asuntos a lo largo de la noche. Samuel Toledano, preguntar al señor López Aguilar, la OTAN ha condenado, eurodiputado, de forma rotunda el ataque y anuncia que habrá una nueva Europa después del día de hoy. ¿Cómo va a ser esa Europa? Luego tiene que ser globalmente relevante en todos sus círculos concéntricos. La OTAN integra 50 países, muchos de ellos no europeos. El núcleo genésico de la OTAN no está en Europa, es Estados Unidos, Canadá. Y un círculo concéntrico de la OTAN es la propia Unión Europea, que tiene que de una vez afirmar su estatura global. Es a estas alturas inasumible que la Unión Europea haya tenido tantas dificultades para formular posturas unitarias, esa política de seguridad, de exterior y de defensa que está en el Tratado de Lisboa y que sin embargo suele ser calificada como un enano político en relación con el gigante del mercado interior europeo. ¿Va a ser la OTAN más fuerte por el este? Creo que es impresionante la urgencia, ya es absolutamente urgente constituir una capacidad militar europea, además de una política exterior europea. Esto creo que está siendo el gran mensaje del actual alto representante, que marca la diferencia con sus antecesoras en el cargo. Creo que Josep Borrell, el español Josep Borrell, al frente de la diplomacia europea, está asumiendo costes. ¿Por qué no es grato intentar vencer la fragmentación de las diplomacias europeas, de las cancillerías europeas, incluso de las estructuras de defensa europeas? ¿Hace falta un ejército europeo? Sin duda, una capacidad militar integrada para responder a contingencias que pueden venir en el futuro. Acabo de decir que no se ha producido en estos momentos ninguna agresión contra un Estado de la OTAN, pero es cierto que Rusia protestó desde el minuto uno el que estados que estuvieron en su esfera de influencia o fueron repúblicas soviéticas integradas en la antigua Unión Soviética hayan dado el paso no solamente de integrarse en la Unión Europea, sino de integrarse en la OTAN. Es el caso de las repúblicas bálticas. Cada una de ellas, es cierto,
muy menor en su población y en su territorio, pero Ucrania es otra cosa. Ucrania es uno de los estados más extensos, Rusia, insisto, es el estado más grande de la Tierra, no es una gran potencia económica, por tanto el cálculo de Putin no es el del daño económico que su agresión pueda percutirle, es un cálculo estrictamente geopolítico, es el cálculo de recobrar esa envergadura de la Rusia que él echa de menos. No en el sentido ideológico que estaba en la antigua Unión Soviética, sino en el sentido de una Unión Soviética, de una Rusia temida en el mundo y temida militarmente. Rusia claramente marcó el mensaje cuando agredió a Georgia, ha marcado el mensaje ahora cuando vuelve a agredir a Ucrania. Tiene como bandera una reivindicación de protección de la población rusófona en Ucrania, que recuerda lo peor del siglo XX. No hay que olvidar ni un solo segundo que la Segunda Guerra Mundial arrancó con una agresión de Hitler a Polonia, cuyo casus belli, cuyo pretexto fue proteger a la minoría germanófona del pasillo de Danzig en Polonia. Proteger a los que hablaban alemán en Polonia fue el casus belli de Hitler, exactamente igual que está haciendo ahora pavorosamente el casus belli empleado por Putin, que es que está intentando proteger de un alegado genocidio que nunca ha existido de los rusófonos. Ese ha sido el argumento para poder entrar en Ucrania. La comunicación, la propaganda va a ser sin duda otra de las batallas a la que nos vamos a enfrentar. Pero a este respecto yo puntualizaría que todo el mundo reconoce que el régimen de Putin es una superpotencia en ciberataques, por tanto en su capacidad de atacar las infraestructuras críticas así denominadas de ciberseguridad de todos los estados vecinos, incluidos todos los estados miembros de la Unión Europea. Y esta superioridad estratégica de Rusia nadie la niega ni la puede ignorar. Todo el mundo puede temer que Rusia está en disposición no solamente de hackear, atacar las infraestructuras críticas, las comunicaciones, las telecomunicaciones, los teléfonos móviles, los sistemas de telefonía, sino que además es capaz de poner en marcha ejércitos de bots y de trolls que bombardeen instantáneamente la opinión pública, intoxicándola con mentiras que se hagan pasar por verdades por su carácter masivo. En modo que ese despliegue de fuerzas que hemos visto sobre el campo podría acompañarse de una desinformación como no hemos visto en implementarse muchísimo tiempo. de esa otra manera. Es decir, a mí me parece que Putin mide muy bien sus tiempos, nos ha engañado, nosotros teníamos la percepción de que él no iba a hacer lo que ha hecho, no porque no se atreviera, sino porque esa reconstrucción de la gran Rusia, vamos a llamarla así, de la antigua Unión Soviética, si queremos, que está en su mente en todo momento. Yo sigo pensando de todas maneras que él lo que quiere es de alguna manera anexionarse por alguna de las vías, vamos a decirlo así, lo que es estas provincias limítrofes del este. Esperemos que sea eso. Esperemos que sea eso, es trágico, pero vamos a ver, yo creo que sí está la solidaridad, pero como decía el profesor López Aguilar, las Naciones Unidas, que ha sido un avance enorme, y eso no se deja decir, es una de las potencias, evidentemente, que está en el Consejo de Seguridad. Usted ha estado recientemente en Polonia, lo estábamos hablando antes, desde Ucrania, señor López Aguilar, miles de civiles están huyendo hacia Rumanía, están huyendo hacia Polonia. ¿Está preparada la Unión Europea para una oleada de refugiados? ¿Qué planes se podrían poner en marcha? Conversé ayer en Varsovia con la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, y ella es conocedora de que la comisión que presido, la Libertad de Justicia Interior, es muy exigente en el mantenimiento del derecho europeo y su respeto en tiempos de crisis, y especialmente en tiempos de crisis, lo que significa que la previsible oleada de refugiados que provenga ahora de esta vecindad inmediata de la Unión Europea, como fue anteriormente el caso en la guerra civil siria a través de Turquía, tiene que tener una respuesta a la altura del derecho europeo, de sus estándares y de su estatura, que por cierto son los más altos del mundo en garantismo. Por tanto, es muy predecible que se producirá sin duda ninguna una inmisión de personas refugiadas de Ucrania a través de Polonia, y no solamente a través de Polonia. Insisto en que la Unión Europea tiene frontera directa con Rusia, eso no se puede ignorar. La tiene en Letonia, la tiene en Estonia, la tiene en Finlandia. Y es muy predecible, por tanto, que se produzca esa presión migratoria que
intentará ser presentada como una crisis que de nuevo será invocada por esos países muy reluctantes a la aplicación del derecho europeo. Hay que saber que Polonia está en abierta rebelión contra el derecho europeo, como pretexto para restablecer no solamente vallas y fronteras recrudecidas, sino para suspender indefinidamente las reglas de Schengen y el derecho europeo de asilo. Eso no debe suceder. La Unión Europea tiene que tener una mirada claramente humanitaria, tiene que estar a la altura en esa dimensión. Pero además de eso, son muchos otros aspectos los que están implicados, porque Polonia tiene frontera con Bielorrusia y Bielorrusia está gobernada por un gángster al servicio de Putin. Se llama Alexander Lukashenko. Es la última gran dictadura de Europa. De modo que la situación es extremadamente inquietante desde ese punto de vista. Pero el gas parece que está garantizado. ¿A qué precio? ¿El repunte del gas va a encarecer todavía más el recibo de la luz? Es muy predecible que sí. Pero yo enlazaría el razonamiento de José Miguel con la explicación del comportamiento de Putin, que es el actor decisivo aquí, insisto. Porque Putin gobierna un país que no es una gran potencia económica, por el contrario, un país empobrecido por sus decisiones políticas y por su decisión geoestratégica de amenazar al resto del mundo, aislándose por sí, por tanto, de forma cada vez más incremental. Pero Putin está asumiendo ese coste de empobrecimiento porque cree que se lo puede permitir, porque su dominio sobre la sociedad rusa es el propio de un autócrata y por tanto le da exactamente igual el coste, el padecimiento que eso pueda producir a su propio pueblo, a su propia sociedad, en la medida en que él incremente esa proyección que quiere desplegar en el resto del mundo como el personaje más temido de la Tierra, como un personaje que está recuperando lo que fue la Rusia que era capaz de hablarle de tú a los Estados Unidos, y incluso con cierto desprecio al conjunto de la Unión Europea. Esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar, porque la única forma de disuadir esa secuencia en la que se ha embarcado es afectar a la oligarquía que él ha alimentado, porque es la única forma de castigar ese comportamiento. Esa oligarquía que está comprando bienes en todo el mundo, que está comprando masivamente inmuebles en todos los países de la Unión Europea con dinero sustraído de negocios ilícitos, no nos quepa la menor duda. Esos rusos que están invirtiendo en Canarias, que están comprando inmuebles en Canarias, como los están comprando en Londres, como los están comprando en todas partes, esa congelación de activos, esa sustracción de todas esas cuentas y todos esos activos financieros del circuito internacional de reconocimiento de activos financieros que se denomina SWIFT, es lo único que puede dañar a Putin ante su propia feligresía, porque el empobrecimiento que eso va a causar en su propio pueblo, tengamos por seguro que no le importa absolutamente nada. Tiene que ponerse... Deseable. Pero... Tiene que ponerse todas las fichas del dominó realmente... Deseable, dice José Miguel. Realmente hay que poner todas las fichas, dice Juan Fernando. Tiene que ser una Yo lo veo constelación también. astral de buenos aciertos lo que lo haga posible y de buenas voluntades lo que lo haga posible. Y es dudoso en un escenario donde tanta gente se va a retraer de viajar, donde el miedo se va a instalar en tantas expectativas, donde la incertidumbre va a afectar Es a usted tantos menos cálculos optimista personales que David individuales. Morales, ¿no? Pienso que ha ejercido de optimista casi por obligación, intentando ejercer lo que se llama la fe del carbonero, intentando de alguna manera hacer de la necesidad virtud, decir, no, Canarias se puede beneficiar como se ha beneficiado en otras crisis anteriores. Creo que la incertidumbre que todo esto genera puede retrasar aún más la recuperación, pero en todo caso no quiero ser pesimista. Lo que quiero es decir que dudo mucho que las compañías aéreas y los turoperadores no vayan a percutir sobre el precio del billete y por tanto de las contrataciones el efecto del encarecimiento del transporte de los combustibles. Por eso, nos tenemos que ir casi con esa invasión rusa y bueno, y vamos a ir monitorizando los acontecimientos día a día para podérselo contar. En todo caso, un último comentario en relación con el factor tiempo. Creo que es la gran ventaja competitiva de Putin como gobernante con respecto de ningún otro en la arena global. Putin ha conocido a muchos presidentes de los Estados Unidos y aspira a sobrevivir a Biden, no nos quepa la menor duda, como aspira a sobrevivir a todos y cada uno de los primeros ministros que se reúnen de urgencia en el Consejo Europeo. Putin no tiene límite de tiempo, lleva 20 años en el poder y aspira a morir en el poder, y en el poder absoluto. Y por tanto el cálculo geoestratégico de Putin tiene que ser calibrado muy bien si se quiere saber de qué manera se puede disuadir este comportamiento y se puede evitar que tenga un efecto dominó, porque se ha hablado de China. China aspira a comerse Taiwán. Si esto sale impune, no nos quepa la menor duda de que China contribuirá igualmente al desorden global. Este desorden que tanto hemos temido después de la arquitectura que nos dejó la herencia de la Segunda Guerra Mundial. Pues nos quedamos con esa